recibimos a Juan de Dios, quien va a conversar con nosotros de el desafío o el final del presidente Vladimir Putin a propósito de los acontecimientos de este fin de semana con el grupo Wagner o Wagner. Juan de Dios es un experto en política internacional. Bienvenido, Juan de Dios, a Esto No Tiene Nombre. Muy buena tarde, Milagro. Muy buena tarde, Cavado. Un placer estar con ustedes esta tarde, compartir la visión del mundo y del país. Así es, hablemos un poquito, expliquémosle a la gente qué pasó el viernes, el fin de semana, qué cosa es el grupo Wagner, qué cosa es este motín que se armó, dónde se armó. Explícanos un poquito el contexto, qué relación tiene este señor que tiene un apellido rarísimo con Putin, con el Ministerio de Defensa, con el jefe de defensa. Dice que no se llevan, que son enemigos de hace tiempo. ¿Por qué se revela ante el gobierno ruso? Busquemos un poquito el contexto de esto para seguir adentrándonos en el tema del conflicto ruso-Ucrania. Bueno, para entrar en contexto, es un grupo paramilitar que surgió a partir del 2014, obviamente un grupo paramilitar dirigido por un señor llamado Yevgeny Prigozhin. Este señor, que es un jerarca ruso, que recluta mercenarios, y entonces esos grupos mercenarios los pone a pelear al servicio militar, que hacen el servicio militar pero privado. Como son un grupo privado, entonces cuando se da el conflicto a partir del 2013, el conflicto que se llamó el Euromaidan, que derroca al presidente de Ucrania, el señor Víctor Yanukovych, de ahí entonces Rusia decidió anexar la península de Crimea a partir del 2014. Y los grupos separatistas prorrusos que están en la región del Donbass, que es donde está Donetsk y donde está lo que llamamos el Oblast de Lugansk, ahí surgieron estos grupos y empezaron a pelear a favor del gobierno ruso. Y desde ahí reclutaban exmilitares, convictos con condena, y lo insertaban al grupo para enfrentar el gobierno de Ucrania, obviamente en la región del Donbass. ¿Qué sucede? Yevgeny Prigozhin es un ex militar, pero que se convierte en empresario, y empresario de restaurantes, de comida rápida. Tiene muchos restaurantes y tiene contratos con el Estado de servicio de comida para suplirle a los colegios y también a las escuelas públicas. ¿Qué surge? Que a partir del 2015 se da una contradicción entre el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor. El ministro de Defensa se llama Sergei Shoigu y el jefe de Estado Mayor se llama Valery Gerasimov. ¿Cómo surge el conflicto? En 2015, cuando se da el problema en Alepo, eso fue allá en Siria, donde estaban el grupo ISIS. El grupo ISIS, el gobierno sirio no pudo enfrentar el grupo ISIS. Pidió ayuda internacional, como es amigo de Putin, el señor Bashar al-Assad, de Putin envió el grupo paramilitar Wagner. ¿Qué pasa? Ese grupo los dirigía la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada tiene sus militares, pero también ese grupo tiene su grupo aparte, que es un grupo privado. Ahí entraron en contradicción porque Prigozhin decía que Sergei Shoigu utilizaba método arcaico para enfrentar el grupo ISIS. Ahí surgieron contradicciones personales. ¿Qué pasa? Cuando se da el conflicto a partir de finales de 2022 en la región del sureste de Ucrania, llamado Bakhmut, que le pertenece al Oblast de Mariupol, toda la costa de Ucrania, ahí enviaron al grupo Wagner para tratar de controlar ese pequeño enclave que era sumamente importante, porque ahí entonces tenían todo el corredero que sale desde la región del Donbass hasta toda la región que donde está Crimea, donde estaban los... O sea, para que la gente para que la gente entienda, Juan de Dios, recuerda no mover mucho las manos para que no se frise tanto la señal. Para que la gente tenga una idea, al final Rusia pretende quedarse con toda la parte sur, ¿no? de Ucrania, que da al mar, por supuesto, al Mar Negro, contando ya
con la península de Crimea y todas esas provincias, por llamarle de alguna manera, que están ahí, que Rusia siempre ha dicho que son rusos y no ucranianos los que están, y bueno, bajo ese pretexto y después defendiendo a lo que ellos dicen son rusos, que quieren que Rusia, bueno, es que ellos decidieron que los rusos defendieran su territorio y por eso se metieron en la guerra. Es un tema de conflicto territorial, pero por la riqueza, por la salida al Mar Negro, para que la gente entienda que no es un problema. Entonces, Rusia manda no solo a su ejército, yo realmente no conocía de esta modalidad de guerra, Juan de Dios, donde un Estado, un gobierno va a una guerra con sus efectivos militares, pero a la par contrata a un grupo de mercenarios para que también se metan en la guerra, pero el grupo de mercenarios tiene su jefe y tiene su perspectiva de la guerra y entra en contradicción con el del Estado, el del gobierno, el de verdad. Es eso lo que pasa. Así mismo. Entonces entra en contradicción con el jefe de la Fuerza Armada, que es Sergei Shoigu. Pero ¿cómo vino el conflicto? El conflicto vino ahí en Bakhmut, porque ellos lo contrataron para conquistar a Bakhmut, como efectivamente fue, porque ellos son más brutal que la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada tiene una filosofía de guerra, pero ellos no. Ellos, como son mercenarios, ellos actúan destruyeron a Bakhmut. ¿Qué surgió? Bueno, entonces a partir de ahí, la promesa que le hicieron al jefe, que era Yevgeny Prigozhin, no se cumplieron. Entonces él acusa al jefe de la Fuerza Armada de hacerle ese daño. ¿De qué surgió? Putin emitió un decreto que el grupo Wagner debe dejarse dirigir por la Fuerza Armada. Entonces el tipo dice que no va a dejar de controlar por la Fuerza Armada. Entonces ahí emprendió una conquista hacia Moscú, que empezó en la región del sur, donde está lo que llamamos Rostov del Don, hasta llegar al lugar llamado Voronezh, que se quedaron en el puente a 200 kilómetros de Moscú, cerca de Lipetsk, que es una región, un oblast que le pertenece a Moscú. Obviamente eso ahora Juan de Dios, una pregunta. El jefe, el del apellido raro del grupo Wagner, ha dicho que... Se llama Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin, más o menos. Sí. Más o menos. Él ha dicho que no es un golpe de Estado, que no pretende dar un golpe de Estado. ¿Por qué entonces va a Moscú? ¿Qué busca a Moscú? ¿Eso puede tambalear al gobierno de Putin? Obviamente es un intento de desestabilizar al régimen de Putin. Por eso que Putin emitió un decreto y dijo que es una puñalada en la espalda y que las consecuencias serán muy duras. Porque el Código Penal del gobierno de Rusia establece en el artículo 279, quien intenta socavar el Estado establecido, el Estado organizado administrativamente y públicamente, entonces estará so pena a 16 a 25 años de cárcel. Ahora, ¿qué surgió? Él dijo que la marcha fue para la justicia, no fue para enfrentar a Putin, porque él dice que él considera a Putin como un amigo, pero Putin dice que no, porque a un amigo no se le hace eso, porque es una rebelión contra el Estado y es penalizado por el Código Penal en el artículo 279. Entonces, ¿qué pasó? Se logró un acuerdo a través del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, le retiraron los cargos y también a sus compañeros, y finalmente decidieron que él debería irse para Minsk, la capital de Bielorrusia, donde él debería residir, pero no quedarse en Rusia porque no se lo permite, porque entonces debería enfrentar la justicia. Entonces, Peskov, que es el portavoz del Kremlin, dijo que le van a dar contratos a los mercenarios que no se involucraron en el motín, en la rebelión, porque son 25.000, pero en realidad son 225.000, porque ellos han peleado en diferentes lugares. Han estado en las regiones de África, en Libia, en Mali, en la República Centroafricana, y también controlan minas, como también en Sudán del Sur, en Sudán, todas esas regiones donde está el pueblo africano,
en Etiopía, en Eritrea, todo Somalia, donde ellos tienen un grupo que andan buscando intereses rusos. Ahora, o sea, Juan de Dios, para explicarle un poquito más a la gente de lo que interpreto, Wagner es como una empresa como la de Miralba, como la mía, como puede ser la tuya. Yo lo que hago es periodismo, hay otros que hacen hamburguesas, Rico Hot Dog hace una cosa, Brugal hace... Wagner es una empresa que reúne gente para vender el servicio de ir a matar, o sea, como mercenario a una bandera, y a este caso al gobierno ruso. Así es. Eso permite que ningún otro gobierno exterior, otro país, pueda señalar a Rusia como que se está metiendo en los conflictos internos o en los intereses internos de un país, porque al final es una empresa extranjera, es Wagner, un grupo de mercenarios que van a luchar a Eritrea, que van a luchar a Malí, que van a cualquier otro lugar. Aún cuando respondan a los intereses de Rusia, pero no es un ejército per se de Rusia que desembarca en Eritrea, en Etiopía, en Mali, etcétera, etcétera. Más o menos es así. Así es. Además, a quienes ellos contratan son a ex convictos y convictos, personas que están en la cárcel por 20, 30 años, simplemente que hay sentencia hasta de muerte. Ellos lo contratan solamente para ir a matar. Una persona que no tiene nada que perder se convierte entonces, después de no cumplir una condena, en un mercenario. Porque si usted se dedica a matar simplemente al servicio militar, se convierte en mercenario. Por eso que dicen que es un grupo militar, un grupo paramilitar, pero de mercenarios. Ya, qué bien. Ahora, por último, Juan de Dios, ya el Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, medió con el presidente de Wagner, con el alto mando militar ruso, con Putin, y decidieron que este señor vaya a vivir a Minsk, que es la capital de Bielorrusia. Bielorrusia. ¿Qué pasa con el grupo Wagner? ¿Seguirá en la guerra en Ucrania? ¿Regresaron de su ofensiva buscando Moscú? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y qué pasa con esta situación? ¿Cómo queda parado Putin ante esto? Bueno, mira, lo primero es que a ellos le van a contratar. Se le va a contratar porque en realidad el ejército ruso ha perdido muchos militares, muchos combatientes, han perdido más de 200.000. Y además esos grupos son mejor entrenados y mejor formados militarmente que el mismo ejército ruso. Entonces, aquellos que no se involucraron se los van a contratar. Segundo, en términos políticos, en realidad el Estado ruso, como se decía antes, que era un Estado monolíticamente unido, no se puede decir lo mismo, porque ya con ese intento que hizo Prigozhin se ha demostrado de que el régimen de Putin está cerca de su fin. Y no solamente eso, puede ser que eliminen a Prigozhin, porque yo creo que él no va a permanecer mucho tiempo. Yo pienso lo mismo. Lo van a mandar a matar como han mandado a matar el resto de los enemigos. Correcto. Bueno, ellos tienen un enemigo político que está preso, Navalny, que es el principal opositor de Putin. Entonces yo entiendo que tarde o temprano lo van a eliminar. Este grupo lo van a desmantelar porque ellos han tenido mucha fuerza y es un peligro mantener un grupo así, mejor entrenado que la Fuerza Armada, que en cualquier momento podía intentar derrocar hasta el propio presidente. Y otra cosa, el dueño de ese grupo, además que es un oligarca, un hombre con mucho dinero, uno de los 5 hombres más ricos de Rusia, tiene cadena de supermercados, cadena de restaurantes, cadena de comida rápida, de todo. No estamos hablando de cualquier hombre, ni un loco. Es un hombre que se ha dedicado a hacer dinero. Con ese exilio de él, calma la situación Putin. Entonces, obviamente se va a tomar medidas más severas de seguridad interna del país. Yo veo una eliminación del grupo a corto y a largo plazo.